Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo inician este año? Cuéntenme qué ha pasado. Bueno, pues esta noche invité a la doctóloga Saraí Montero para que podamos platicar sobre fibrosis en las mamas. Y es que es algo que muchas mujeres que llegan a mi consultorio me preguntan y me dicen que tienen fibrosis en las mamas y la verdad es que mm, hay que entender bien qué es fibrosis, qué es fibroadenomas, qué son quistes, qué es mastopatía fibroquística y qué podemos hacer para poder eh, identificar qué es y mejorar, porque muchas veces da síntomas y también sobre todo muchas veces da miedo. Entonces, bueno, pues voy aquí a agregar a Saraí Montero, la nutrióloga, que ella justo la operé de un tumor en la mama hace aproximadamente un año y afortunadamente fue algo benigno, pero como ella tenía antecedente de cáncer de ovario, pues realmente sí estábamos preocupados porque podría ser algo malo. Y es que ahí hay que asociar, a veces te dicen, no, pues la bolita que tienes es algo bueno, o es benigna, porque finalmente es un tumor y resulta que sí hay que tener cuidado, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de algún tipo de enfermedad, sobre todo cáncer de ovario, de mama o antecedentes de cáncer de mama en los familiares. Y bueno, primero, ¿qué es la fibrosis? O sea, ¿por qué tenemos fibrosis en la mama? ¿Y qué es esto es una enfermedad? Pues no. Tener fibrosis en la mama no es una enfermedad, es una condición. Lo voy a como más o menos a traspolar un ejemplo así sencillo. Si alguien tiene la piel como más dura que otras personas y que siente que así como hay zonas que tienen como bolitas, como algo raro en la piel, bueno, eso no quiere decir que tenga una enfermedad en la piel necesariamente. Claro que hay muchas enfermedades en la piel que se manifiestan así, pero hablando de exclusivamente de problemas en la mama, pues las mamas también pueden estar así como pues con muchos nodulitos, muy empedradas, que duelan, que den síntomas. ¿Y qué tenemos que hacer? O sea, lo primero que tenemos que hacer es no preocuparnos. Lo más común es que cuando tenemos dolor en las mamas, sobre todo si está relacionado con nuestro periodo menstrual, o sea, ya sabemos que hay momentos en los que nos vamos a tener más molestias. Eso ya nos habla de que es algo que pudiera ser algo benigno, ¿no? El que la molestia sea como nada más temporal y en respuesta a las hormonas. Recordemos que las mamas responden a los estrógenos, que son son las hormonas femeninas, y que mientras más ciclos tengamos en nuestra vida, eh, pues más estimuladas van a estar la mama. Por eso los embarazos son como que un freno a este estímulo, y por eso también sabemos que las mujeres que han tenido más embarazos, aunque tienen la mama más sana y tienen menos riesgo de tener cáncer de mama. Pero regresando a esto, el típico caso es la gente que dice que le dijeron que tiene fibrosis y que le duelen los pechos. Una de las principales cosas que yo identifico en mi consultorio cuando alguien llega con dolor en la mama, que se le inflama y que hay momentos en que siente calambre, siente que le aprietan, siente que le presionan, todo eso, ninguno es así un signo, síntoma de realmente de cáncer. Pero lo que sí les pregunto y encuentro muchas veces es que tienen, eh, que comen, que comen cosas que les pueden generar Saraí, espero que sí, pero bueno, o sea que comen cosas que les pueden estimular las mamás y que son cosas que a veces todos comemos mucho. Por ejemplo, hola, Hola. ya te encontramos, pensamos que no ibas a llegar. No, no, sí, está terrible el internet. Pero bueno, ¿cómo están? Gracias por la... Pues aquí estamos empezando a Gracias. platicar, ya les conté un poquito que te operé, ¿qué fue? Hace como un año y medio Hace año y lo de medio, la fue en mano. marzo, justo antes de Semana Santa. Ok, pero le estaba diciendo algo bien importante y es, o sea, qué bueno que estás aquí y que eres nutrióloga porque
en la introducción estoy platicándoles que una de las cosas más comunes que encuentro cuando una mujer refiere que tiene fibrosis, que le duele, que, o sea, que tiene muchas molestias, casi todas comen cosas que pueden propiciar esto, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué son estas cosas? mira, creo que, bueno, vamos a hacer, bueno, les platicaste, bueno, todo el mundo sabe que yo tuve cáncer de ovario hace 3 años y medio. Cabe mencionar que bueno, esta fibrosis, yo ya lo tenía desde hace más de 10 años. Sin embargo, no le había dado como la importancia en el sentido de, más bien, no la importancia en el estrés, pero sí en la vigilancia. O sea, esta bolita en la mama izquierda que tuve, recuerdo que la fui monitoreando con los estudios, pero una vez que me diagnosticaron cáncer de ovario, eh, y yo seguí con mis ultrasonidos porque en ese momento tenía 33 años, 34 años. Y sin embargo, recuerdo que cuando en un seguimiento descubrieron otra bolita de la mama derecha, me parece, y ahí fue cuando tú me dijiste, oye, ¿sabes qué? Por el antecedente que tienes, creo que debemos de seguir muy a fondo qué es esto, ¿no? Porque pues es demasiado miedo el que te entra como paciente de que te acaban de diagnosticar cáncer, ya la habías librado y ahora me diagnostican una bolita en la mama. Yo recuerdo que lloré y lloré y lloré. Me acuerdo cuando me acompañaste a hacer el ultrasonido, definitivamente son sentimientos bastante negativos, a pesar de que yo sabía que era un fibroadenoma, ¿no? Uno ya existía y el otro era nuevo. Ahora, eh, cabe también mencionar que por mi familia, de la parte de mi mamá, hay demasiadas fibrosis. Entonces, hay muchos alimentos que sí aumentan este tipo de bolitas y los pacientes, cuando tenemos antecedentes, sí le hacemos caso, pero cuando, en mi caso que ya me lo habían descubierto, pues, como que dije, bueno, voy a seguirlo vigilando, pero una vez que ya me dieron el diagnóstico de cáncer, ahí sí fue cuando detonó todas las emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque no me quería ver envuelta de nuevo en un tratamiento oncológico. Entonces, eh, creo que es bien importante que tú nos expliques cuál es la diferencia, bueno, qué es la fibrosis, qué es una mastopatía fibroquística, para saber diferenciar a tiempo, porque, sabes, también me he topado mucho en la consulta de que me dicen las pacientes, es que a mí me diagnosticaron una bolita y de repente ya me dijeron que no era nada, que era una bolita de grasa, pasa el tiempo y de repente resulta que es cáncer, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pasa o para que te des cuenta de un diagnóstico certero? Ok, bueno, hay que ver que la mama tiene como que muchas cosas que pasan dentro de ella, ¿no? Y que como está expuesta a la estimulación hormonal, pues puede ser que se le hagan como chipotes, ¿no? Que se ponen duros en la glándula, que se Ujú. hagan quistes, ajá, que Ujú. estos como bolitas, chipotitos crezcan de tamaño y, o sea, eso tiene que ver mucho con la cuestión hormonal. Ujú. Se supone que los fibroadenomas, que son las bolitas benignas o son tumores benignos, no tienen casi riesgo de volverse cáncer o virtualmente no se pueden volver cáncer. Sin embargo, hay unos fibroadenomas que son complejos, que son los menos, que llegan a tener calcificaciones dentro y otras cosas, algunos cambios, y estos sí podrían volverse cáncer de mama futuro. Pero en general, estos fibroadenomas, cuando nos diagnostican un fibroadenoma, pues podemos estar relativamente tranquilos de que no tiene que ver con el cáncer de mama. Aquí el asunto es que para tener el diagnóstico de un fibroadenoma necesitamos si es una mujer arriba de 30 años, Ujú. hay que hacer una mastografía y un ultrasonido y de preferencia un ultrasonido con elastografía para poder así ver si los diferentes estudios de rayos X, o sea aquí serían tres diferentes, nos dicen que es un fibroadenoma.
porque si solo nos hacemos un ultrasonido y nos quedamos solo con la idea, es como ver nada más desde una parte lo que está pasando y no tenemos ahí como que todo el complemento. Una vez que identificamos que tenemos un fibroadenoma, entonces un especialista nos tiene que decir si se debe de operar o no se debe de operar. Entonces los estudios iniciales es ultrasonido, elastografía, también se puede hacer resonancias de mama, y una mujer que no, que es joven, porque aparte hay muchas mujeres jóvenes que tienen estas alteraciones, sobre todo los tiroidenomas se dan más en mujeres jóvenes. En ellas, pues un buen ultrasonido con elastografía y ahí podríamos ya empezar a tener el diagnóstico. El diagnóstico ya real se hace por una biopsia, porque por más que os diga un ultrasonido que es un fibroadenoma, no estamos teniendo una porción del tumor y poder analizar, ¿no? Entonces, al mandarlo al patólogo, y ahí sí nos dice, ¿sabes qué? Es un fibroadenoma, y entonces ya podemos decir qué tipo de seguimiento le vamos a dar a la paciente, qué vamos a hacer con esa información. Ok, sí, justo, yo recuerdo eso. Hace 10 años o más, tal vez, que fue cuando me descubrieron las mamás, la primera fibroadenoma, sí me realizaron una biopsia y ahí salió que no había nada, ¿no? Pero que tenía que estar en una vigilancia estrecha, sobre todo primero de ultrasonido. Ya conociéndote a ti, fue cuando tú me explicaste la diferencia del ultrasonido, aparte de la biopsia. Entonces, creo que este tipo lejos de sí, encontrarnos una bolita, que creo que es bien importante la autoexploración. A pesar de tanta información que tenemos en las redes, del mes rosa que todo el tiempo estaban hablando, de la importancia del diagnóstico oportuno, creo que no nada más hablar de esto en octubre, sino es hablar el resto del año. Tomar la conciencia de que tenemos que hacerlo las mujeres en diferentes etapas del mes. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, tenemos ciclos hormonales, ¿no? Ahora, tú hablas de que hay alimentos de que aumentan la fibrosis, ¿correcto? Porque muchas veces mis pacientes llegan y me dicen, es que el oncólogo o el doctor o el ginecólogo me dijo que no puedo comer ciertos alimentos, sobre todo oscuros, chocolate, Coca-Cola y demás, ¿no? Té negro. De negro, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué quitan estos tipos de alimentos desde el enfoque médico? Ahorita yo les explico desde el enfoque de nutrición, pero sí me gustaría saber desde tu enfoque médico. O sea, hay que hacer una diferencia entre algo que es sospechoso, que es una bolita, que está rara y que nos preocupa. Ahí Ujú. no tiene que ver nada las recomendaciones dietéticas porque lo que queremos es llegar al diagnóstico, ¿no? Sí, Pero ahí es muy claro, ¿no? Tienes una bolita, hay que estudiarla, ahí la dieta en ese momento no es importante. Pero muchas pacientes llegan conmigo con miedo porque les duele, ok. ajá, porque tienen, que se les inflaman las mamas, porque sienten toques, porque les arden, porque las sienten muy sensibles. ¿Y qué pasa? Pues ya interrogándolas, pues consumen cosas que tienen metiljantinas. Las metiljantinas son unas sustancias que funcionan como si fueran hormonas. Ahora, no quiero que piensen que es el terror de no comer esto porque son hormonas o no viene relacionado con las hormonas que le ponen a los alimentos. No, son propiedades naturales que tienen estos alimentos que en algunas personas hacen que si la mama es muy sensible se estimulen y causen esto, ¿no? Que son, por ejemplo, el chocolate, el té negro, El los café. refrescos de cola, el café, pero también algo que consumen mucho, que les causa molestias, y es así como muy claro, son las semillas. O sea, la mujer que come muchas nueces, almendras, avellanas, cacahuates, o sea, todo ese tipo, inclusive hasta la linaza, tiene estas sustancias que nos estimulan. Entonces, a veces las mujeres están como muy afligidas y les dices, por favor, durante un mes suspende todo esto. Y se les quita la molestia. Entonces ya solito ellas van de repente pues incorporando a su dieta poco a poco estos alimentos hasta que ya saben, a partir de aquí si me paso me empiezan a molestar las mamas, ¿no? Entonces ellas autorregulan su dieta y ya encontramos como cuál fue la causa. Cuando una persona tuvo cáncer o tiene cáncer, no necesariamente vamos a decir suspende todo esto. No, son cosas diferentes. O sea, es algo que
estas sustancias estimulan a la mama y por eso es que lo más recomendable es suspenderlas para cuestiones de que no estén tan estimuladas, pero no tanto relacionado con el cáncer. O sea, no quiero decir que comer, digamos que semillas o tomar refresco de cola te va a hacer que te dé cáncer de mama, ¿no? No. Entonces, esa es la razón por la que decidimos quitárselos y eso causa una mejoría muy notoria en un porcentaje muy alto de las pacientes. Sí, fíjate que hablando desde mi punto de vista, desafortunadamente hay mala información de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Son muy drásticas en tomar decisiones, es de quitan todos los alimentos hablando desde una prevención, ¿no? O abusan de los alimentos. Es decir, sabemos que las semillas, todas las que mencionaste, son altas en omega 3, en omega 6 en manera equilibrada, tienen funciones que te ayudan en la memoria, en la piel y demás, ¿no? Por ciertas propiedades que tienen. Pero también es cierto que deben de buscar una asesoría de nutrición personalizada para saber cuánto es lo que se debe de consumir en la cantidad y con qué frecuencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comerme yo tres o una cucharada de semillas, que es lo que más o menos está permitido, a comerme medio bote de cosas porque pensamos que es sano. De repente empiezan a tener también este tipo de cuestiones cuando los alimentos piensan que son light o keto, ¿no? De repente dicen, ay, es light, me acabo el litro de helado light, ¿no? Entonces, es encontrar el equilibrio en los alimentos, tanto alimentos que se pide, yo creo que reducir el consumo más que eliminar, bueno, en este tipo las semillas, porque por ejemplo, el refresco de cola, bueno, de repente sí tenerlo como de una manera, no sé, eventual, creo que podría ser permitido, pero también digo, ahí se tiene que personalizar, ¿no? Entonces, creo que antes de tomar una decisión drástica, acérquense con el especialista en este caso. Si te encuentras una bolita, platicar con tu cirujano oncólogo. Si te encuentras otra situación, platicarlo con tu nutrióloga. O sea, no satanizar los alimentos. ¿Por qué? Porque de repente también quitan los alimentos. Sabemos que el magnesio también está dentro de las semillas. Entonces, el hecho de que lejos de cuidarte, también te puedes perjudicar en otra cosa. Y creo que el tener una asesoría personalizada te despeja muchas dudas. Sí, y otra cosa que se me olvidó ahorita mencionar, porque yo les doy en mi consultorio una lista, ¿no? De cosas y vamos, no solo lo que deben de comer o no comer, sino qué pueden hacer, ponerse compresas de hielo, antiinflamatorios, este, cosas que les pueden ayudar cuando están con estas molestias, los frutos rojos. Los frutos rojos también tienen Me, estas sustancias me está- metiljantinas y también gente que consume muchos frutos rojos puede llegar a tener molestias. Ahora, una cosa son molestias y otra cosa son tumores. O sea, no quiero decir que por comer metiljantinas vamos a tener tumores, pero pues a veces es muy molesto. Inclusive hay hombres que llegan a tener mucha sensibilidad en las mamas y es porque tienen estas dietas altas en semillas y frutos rojos. Ahora, ya que hay un fibroadenoma, ¿qué hay que hacer? Si es una mujer joven entre 15 y 35 años, yo recomiendo siempre retirárselo, porque al retirárselo le quitas el riesgo de que siga creciendo. La mujer es joven, las hormonas están muy activas y entonces va, puede crecer, inclusive he llegado a quitar fibroadenomas muy grandes de hasta 10 por 10 centímetros. ¿No? Entonces Ok. eso a veces compromete a la mujer tanto que pues, hay mujeres que tienen tan grande el fibroadenoma y la mama es pequeña que pues podrían llegar hasta acabar en una mastectomía, o sea que se les quite la mama. Entonces por eso no hay que dejarlos crecer, menos en mujeres jóvenes, ¿no? Lo ideal es tener Oye, una biopsia hablando previa. de eso, ¿qué seguimiento y con qué frecuencia se deben de hacer el ultrasonido o en qué momento decides hacer una cirugía preventiva o, o oriéntanos un poquito más? Bueno,
o sea, se supone que a partir de los 40 años hay que hacerse mastografía y ultrasonido juntos para poder tener una sensibilidad y especificidad mejor de si hay cáncer de mama, posibilidades de cáncer de mama, un cáncer de mama chiquitito que apenas, o sea, que no se siente, pero sí se ve en los rayos X. Entonces empezaríamos a los 45 años con eso. Ujú. Perdón, a los 40 años. Y en las mujeres jóvenes que tuvieron antecedentes de cáncer de mama familiares, podemos empezar a los 30 años con ultrasonido anual, ¿no? Por Ok. cuestiones. Ahora, una mujer que ya tuvo un nodulito, que tuvo algo raro, que tuvo fibrosis, que le dijeron que tenía quistes, mastopatía fibroquística y todo, no importa la edad, ya hay que empezarle a hacer ultrasonido y mastografía, ¿no? Para dar seguimiento a ver que no vaya a haber algo malo. Hay mujeres que, bueno, no quieren hacerse la mastografía, yo lo respeto, no es lo ideal, pero bueno, en ese caso van a hacer un ultrasonido con elastografía, ¿no? Entonces, ya si tuviste algo sospechoso, te han dicho que no salió bien el primer estudio, hay que estárselo haciendo hasta que te digan, ¿sabes qué? Tu mastografía ahorita está normal y ya te puedes ir a hacer la mastografía de ultrasonido como todas las Anual. mujeres una vez al año, ¿no? Pero siempre a mí, yo no dejo a las pacientes sin diagnóstico. O sea, necesitamos saber qué tiene. Si tiene un nódulo, hay que biopsiarlo. Si en la biopsia sale que es un fibroadenoma, podríamos decidir, bueno, no está tan grande, vamos a vigilar si crece, si no crece, porque muchos empiezan a hacerse chiquitos solitos, ¿no? Con el paso del tiempo, con menos hormonas. Entonces, cabería ahí vigilarlos, pero yo idealmente digo que hay que sacarlos. El estrés que le maneja, que le pasa a una persona, de que le está revisando un nódulo que tiene, etcétera. Si tú le dices a la paciente, te lo voy a retirar, hay veces que estas cirugías son cirugías muy sencillas de hacer, que se hacen de corta estancia, la paciente entra a la hora ya está totalmente recuperada y se puede ir un ratito después a su casa y nos cambia la perspectiva de estar ahí dando vueltas y eso hablando de un fibroadenoma benigno, ¿no? Ya No, y si hay aparte, algo sospechoso, pues ahí sí no, no hay aparte, ninguna ¿sabes duda. algo? Creo que yo hablando, o sea, hablando como paciente, creo que una vez que o sea, ya me encontraron el segundo fibroadenoma, que no sabíamos qué era, pero por las características, pues nos daba a pensar otra cosa. Sinceramente, si yo no me los hubiera quitado, creo que yo hubiera vivido una ansiedad terrible, pensando todo el tiempo que ya ahora tenía cáncer en mama, a pesar de hacer los cambios de alimentación, de suplementación, que estamos bien enfocados en disminuir el riesgo de una metástasis, en mi caso, ¿no? Pero creo que tú como médico que des un diagnóstico, sí tranquiliza muchísimo a las pacientes, explicarles a detalle la diferencia de todas las bolas, literalmente, ¿no? Porque pues no entendemos, porque no somos las expertas en esto, ¿no? Entonces, no se dejen de checar y pregunten y acérquense con los especialistas, porque créanme que el diagnóstico oportuno te puede salvar la vida. Entonces, creo que tú acabas de dar una palabra muy importante que es tranquilidad, que es tranquilizar a las pacientes y con un diagnóstico. Sí, o sea, recuerden que o sea, no, lo ideal sería no llegar al médico o andar por la vida diciendo, es que tengo fibrosis. No, o sea, ¿qué tipo de fibrosis tienes? O tengo una bolita que me dijeron que es fibrosis. O sea, todas las cosas médicas tienen un nombre, ¿no? Es un fibroadenoma, es una mastopatía fibroquística, es fibrosis, es un quiste. Hay quistes que son como solo de líquido, hay quistes que tienen como que líquido y adentro otras cositas que se llaman quistes complejos, que eso sí se deben de biopsiar. O sea, si tú tienes fibrosis en general y no sabes, no puedes explicar qué es lo que tienes, tienes que acudir con un médico para que te diga, con un especialista, un oncólogo, el profesor es un oncólogo especialista en mama, que te diga, ¿sabes qué? Tu diagnóstico es este y tu plan de seguimiento es este. ¿Con qué finalidad? Uno, protegerte de que no se vaya a enmascarar un cuadro de cáncer entre una supuesta fibrosis. Dos, que tengas las herramientas nutricionales para poder comer adecuado para ayudar a que no se estimule tanto la mama y eso te ayude mucho en las molestias. Y también valorar si necesitas una cirugía o una biopsia. Entonces ya con eso, si vas, estás tranquilo, sabes tu diagnóstico, sabes qué te van a hacer, entonces pues sí,
ya puedes tener el plan de cómo te van a ir siguiendo. Y hay algo bien importante que quiero mencionar, es la mastitis granulomatosa. La mastitis granulomatosa es una enfermedad, sí, es decir, es una enfermedad de la mama, que la mama empieza, digamos, a ponerse muy dura y empieza a tener como reacción inflamatoria importante, y esto puede hacer como abscesos y la mama se puede abrir, inclusive la confunden mucho con cáncer. Ahí se hace una biopsia, pero antes de que se abra la piel y esto, la paciente está con mucho dolor, sobre todo en una zona de la mama, o sea, como muy específica, o puede ser en dos zonas de la mama. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer, bueno, como digo, es una biopsia, y si es esto, el tratamiento es antiinflamatorios con esteroides. La paciente empieza a consumir esteroides, que se los ponemos primero en una dosis medio alta y poco a poco se los vamos bajando. Es un tratamiento como de un año. Al principio puede ser como que no avanza mucho, pero después las respuestas son espectaculares. Y a muchas pacientes de estas, desafortunadamente, lo que les sugieren es operarse y quitarse la mama cuando es una enfermedad que la mayoría de los casos, si se le da el seguimiento adecuado, se puede revertir. Entonces, te aguas con esas Ok. molestias en la mama. Sí, claro. Sí, es que hay muchas enfermedades en la mama que se pueden eh, malinterpretar, pero creo que el tener el seguimiento adecuado es importante. Oigan, y yo por mi parte me gustaría agregar cuáles son los pasos a seguir cuando tienes una fibrosis o un fibroadenoma. Miren, creo que el tener una alimentación balanceada, es decir, entre no estar consumiendo azúcares procesados en exceso, mantener tu peso saludable, creo que eso es lo más importante. Cuando tú tienes el peso saludable equilibrado o estás dentro de tu índice de masa corporal sano, es decir, entre 20 a 25, es porque llevas un plan de alimentación adecuado, sin caer en los excesos ni en los extremos ni de ser ultra sanísimo y tampoco caer en el exceso de un sobrepeso. ¿Por qué? Porque también me he topado mucho que los pacientes antes del diagnóstico llevaban una dieta altísima en grasas saturadas, en azúcares, no hacer ejercicio y demás. Y desafortunadamente se topa con un diagnóstico de cáncer o de repente ya se encuentra una bolita y ahora sí quieren quitar todo. Entonces, es mejor llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio. Y me acuerdo que tú me mencionaste mucho antes de que me operabas, me dijiste, ¿sabes qué? Ponte ese ejercicio lo más que pueda cardiovascular, lo más que puedas en la parte de hacer un poco de fuerzas y pesas. Y también una vez que me operaste, me sugeriste una rehabilitación. Entonces, creo que la rehabilitación después de un procedimiento de una mastectomía o una cuadrantectomía, que es quitarte un pedacito y demás, es bien importante. ¿Para qué? Para evitar que este tipo de fibroadenomas aparezcan. Ahora, te pregunto, en mi caso, por ejemplo, que me quitaste los dos que eran como más grandes, ¿pueden volverme a salir? ¿Pueden volver a crecer? Los que se quitan ya no pueden otra vez, digamos que crecer, ¿no? Porque ya están fuera. Ujú. Este, pero sí, como ya sabemos que esa mama tuvo esa condición, puede volver a generar nuevos, ¿no? El mismo no, siempre y cuando se reseque por completo, como en tu caso, ¿no? Lo quitamos, lo mandamos a estudiar y nos dijeron, era un fibroadenoma y todo alrededor ya era tejido sano. Ahí, si dejas una parte, pues obviamente va a volver a crecer. Crecer. Entonces, también es importante siempre que les vayan a hacer una biopsia de mama o algún procedimiento, pues tener el resultado de patología por escrito, para que así tú le puedas explicar a otro doctor qué fue lo que pasó, qué fue lo que tenía, sino que se quede ahí. No, pues dijeron, o sea, no queremos saber si era cáncer o no era cáncer nada más, queremos saber qué era, ¿no? Cómo estaba creciendo, a qué velocidad. Ahí los patólogos nos dan mucha información al respecto. Sí, claro. Sí, pues creo que es llevar una vida equilibrada, ¿no? Checarse, llevar una buena alimentación baja en grasas saturadas, que es decir, fritos, capeados, empanizados, minimizar el consumo de azúcares simples, es decir, refrescos, galletas, chocolates, comida rápida, frappés,
que a veces pensamos que los frappés son, ay, muy inocentes, pero realmente es una bomba tremenda de azúcares. Tener cuidado con el uso y abuso de los edulcorantes o de las comidas light. ¿Por qué? Porque no medimos las cantidades y también después me gustaría hacer un live contigo acerca de este tema que está también bien relacionado con cáncer y aparte de todo, con otras enfermedades, no solo con cáncer, ¿no? Con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Y bueno, realizar de una manera, ser constantes en hacer ejercicio cardiovascular y también se ha demostrado que tenemos que ganar peso en masa muscular, es decir, hacer ejercicios de pesas, de cargar, calistenia, yoga, pilates o algo para que empieces a aumentar o a cuidar tu masa muscular, ¿no? Porque sabemos que eso ahora habla de la vida, de la longevidad y demás, ¿no? Oye, y para terminar, ¿tú qué suplemento consumes para cuestiones de salud en la mama? De la mama, estoy, fíjate que con los adaptógenos estoy con cola de pavo y melena de león. Eh, ahorita yo estoy tomando todavía en la presentación de polvo porque viene en dosis más altas. Y bueno, me tomo una medida al día, que son 2.5 gramos de melena de león y 2.5 gramos de cola de pavo, que creo que se ha demostrado, les puedo estar platicando sobre esto en en días, las siguientes semanas, de la prevención o la disminución de una metástasis o también una prevención de un cáncer y sobre todo que está muy enfocado a cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer bueno, todo el gástrico, ¿no? Sí, sí, definitivamente los hongos, hoy en día sí son parte del tratamiento tanto preventivo como durante la enfermedad de cáncer, ya que pues actúan como a nivel inmunológico y hacen que nuestras células inmunológicas ataquen a la enfermedad, ¿no? Es como darles los hongos producen unas sustancias que son como, que le dan energía, se llaman betaglucanos a las células de nuestro cuerpo que son las que nos defienden, que son las NK, Natural Killers, y ellas son las que se van a ir sobre el tumor. Claro, por favor, no pensar que esto sustituya ningún tratamiento médico. Sin embargo, sí mejora la sobrevida de pacientes que están con cáncer y que aparte tuvieron quimioterapia. Si están tomando estos suplementos que tienen que ser, o sea, vamos, de un laboratorio que sea confiable para que podamos tener la seguridad de que nos van a funcionar, sí hay un reporte ya muy grande de metaanálisis del beneficio que tienen. Entonces, pues, ahí les estaremos dejando un poquito más de información al respecto. Me encantó platicar contigo, saber que estás bien, saber que conservaste la mama, que no, que logramos hacer las cosas, A como que tiempo. bien y que ahora, pues, ya tiempo, claro, tiempo. Pues les mando un gran abrazo a todos. Qué bueno que nos conectamos en este primer live del año. Tengo muchas Sí, yo sorpresas espero para que al ustedes. menos una vez a la quincena me encantaría que tengamos esta interacción. Mándenos por mensajes en Instagram, Facebook, en los WhatsApp de cada uno, de qué les gustaría que platiquemos. Y sobre todo, recuerden que es una información generalizada. Siempre busquen la atención personalizada porque cada caso es diferente y no se crean todo lo en las redes. Siempre busquen especialistas. Bueno, linda noche, cuídense mucho, te mando un abrazo, estamos en Igualmente, contacto. bye. Bueno, bye bye.